El poeta, narrador y crítico literario José Carlos Irigoyen empezó publicando poesía. Así apareció en libros como por ejemplo Los días y las noches, libro que reúne sus tres primeros conjuntos de poemas, y luego en el año 2007 aparece el libro Horóscopo. Luego José Carlos publicaría tres interesantísimas novelas y este año nos sorprende gratísimamente con lo que podemos llamar su retorno a la poesía con el libro Ciclo del Partido de la Caridad, publicado por el Álbum del Universo Bacterial en una muy bonita edición. Justamente sobre este interesantísimo libro que yo recomiendo y que ya está en librerías, conversé con José Carlos y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, las librerías siguen funcionando de manera presencial y yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Y por supuesto también a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir buscándonos en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a José Carlos Irigoyen aquí en Letra Capital. Hola José Carlos, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de tu nuevo libro de poesía, Ciclo del Partido de la Caridad, Ujú. que ha sido publicada en una muy bonita edición por el Álbum del Universo Bacterial, como ya nos tiene acostumbrados este sello, este gran sello de poesía. No, Eh, el excelente trabajo de Arturo Higa, ¿no? Que ya tiene como 20 años haciendo esto y creo que es un artista que va evolucionando y cambiando con mucha fluidez, ¿no? Con mucha autenticidad. A mí me encanta trabajar con él. sí. Bueno, quería un poco empezar la conversación sobre, a mí me da mucha curiosidad siempre el origen, cómo se originan los proyectos literarios, en este caso poético. Entiendo que parte a partir de una noticia, eh, pero quería preguntarte si ya en ese momento tenías la idea de que eso podía derivar en un libro de poesía, porque digamos que también podía estar la opción de la narrativa, ¿no? O sea, ¿cómo nace este nuevo libro de poesía? Bueno, como tú has dicho, nace de un par de casualidades. El año 2006 me encontré justamente este recorte de Perú 21, recuerdo, que hablaba del Partido de la Caridad, un partido creado por un grupo de pedófilos que pretendía, eh, digamos, dar leyes para permitir el sexo consentido con menores de 12 años, con la esperanza de bajar todavía más la edad, y que fue pues un movimiento profundamente combatido en Holanda, que es un país pues profundamente liberal, pero esta es una medida pues como tú comprenderás absolutamente extrema, y ni siquiera un país tan liberal podía encontrar eco. El partido se creó, el partido se quiso inscribir para las elecciones legislativas, ganar ahí un escaño y promover sus leyes, pero al final eso no ocurrió porque en la vida real el partido no consiguió ni siquiera las firmas para poder inscribirse. En mi libro cambio la historia, en mi libro logran inscribirse, en mi libro logran presentarse a las elecciones, pero en realidad no fue así. Yo quería darle un final menos burocrático, ¿no? Una derrota más estrepitosa, más catastrófica, que era un final desolador. Uh -huh. Y claro, y la otra eh, coincidencia, de que me estaba olvidando, era que justamente después de 15 años regresé a la poesía de casualidad. Y la coincidencia fue encontrarme ese recorte, de nuevo, porque no tengo archivo, acá tengo mis libros de archivo, yo dentro de los libros guardo las cosas y de pronto aparecen, y apareció justamente cuando tenía muchos deseos de regresar a la poesía. Entonces ahí, digamos que encontré un tema que me servía mucho porque quería regresar a la poesía no haciendo lo que había hecho antes, hace 15 años atrás, sino haciendo ciertas variaciones temáticas y formales. El tema me ayudó muchísimo.
justamente eso también quería preguntarte, porque, eh, claro, quienes te conocemos y te hemos leído desde siempre, pues sabemos que eres un poeta, ¿no? Tus primeros libros se agruparon en Los días y las noches, y luego publicaste Horóscopo, pero sí, es verdad que hubo un silencio, pero en ese silencio, digamos, tú publicaste narrativa, ¿no? Tres estupendos libros, además. Eh, No, gracias. Sí, claro. y yo recuerdo que cuando hablamos del último, que es quizás el que más me ha gustado, y que tiene momentos que yo encuentro muy líricos, ¿no? Eh, Creo que tú me comentaste que de alguna manera habías vuelto a escribir poesía. Empecé a escribir poesía gracias en parte a haber escrito Mejor el Fuego. No tengo dudas de eso. A ver, yo creo que los dos libros anteriores, si bien creo que tienen cosas interesantes, pecan de ser, me parece, demasiado narrativos para mis estándares. Quizás sabes qué pasa, que no, haber dejado la poesía cierto tiempo también me distanció de ese aliento poético, como que me había distanciado de él, como intentando buscar otro código, pero creo que esos dos libros pecan un poco de quizá haber abandonado demasiado ese código, ¿no? Yo tengo la ambición de que el próximo proyecto sea una reedición de Orgullosamente Solos, pero escrita como debió ser escrita, ¿no? Creo que como con cierto interés de trabajar más el lenguaje que los hechos, que yo creo que ese es quizá el exceso de ese libro. Pero Mejor el Fuego hay una cuestión más lírica, sin duda alguna hay momentos que yo creo eh, que, que coquetean con la prosa poética, ¿no? Entonces, me parece que ese fue el disparador para escribir este libro. Creo que ahí cuando regresé a mis orígenes, cuando regresé a ese barro primordial con el que trabajaba, eh, la poesía se fue soltando, ¿no? Ahora, también creo que fue porque de pronto sentí que la narrativa, ya cumplí un ciclo con la narrativa y que quería tener otras maneras de expresión. Y la poesía surgió así. Yo, cuando me preguntaban, cuando publicaba el libro de narrativa, ¿y cuándo regresas a la poesía? Era una pregunta que yo siempre contestaba diciendo que era posible, tú me la hacías también, ¿no? Y que sea posible, que era una posibilidad latente, que no había que decir nunca que no, pero en el fondo me decía, yo no voy a regresar nunca a la poesía, yo estaba convencido de que eso se había secado. Y buscando formas de expresión, y me di cuenta que todavía esa pulsión existía de alguna manera, pero que tenía que encontrar un tema en el que el yo ya no fuera importante. O sea, mi yo, sino buscar un yo distinto. Y aquí encontré un yo tan repugnante, tan despreciable, que el mío no podía entrar con él. Y creo que eso me ayudó a escribir el libro, digamos, con un yo realmente en el que no me reconozco, que era una empresa distinta a la que tenía mi poesía anterior. Ujú. Sí, justamente eso te quería preguntar también, el hecho de, de que, claro, en este libro te alejas totalmente, digamos, de tu propia mirada, incluso con este tema y estos personajes tan, como tú dices, tan siniestros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Eh, que es un tema muy, muy, muy interesante en el sentido de que, digamos, a uno se le puede venir rápidamente algunos referentes que han tocado el mismo tema, ¿no? Pienso en Degenerado de Harwitz, ¿no? Y por ahí he escuchado mencionar otros, ¿no? Lauer creo que menciona a Hollebeck, ¿no? Con una de sus últimas novelas que por ahí la tengo, pero todavía no la he leído, así que no podría yo hacer el símil. Eh, es decir, esta especie de indagar en lo repulsivo, en lo siniestro, eh, también pues tiene una lógica interesante. Lo que pasa es que sí, definitivamente yo creo que todos los seres humanos tenemos más morbo por el mal que por el bien, tenemos más una inclinación
y una curiosidad más grande. Y creo que una de las cosas que ya a mí siempre me han interesado es probar los límites de la literatura al respecto, que me parece que hasta ahora no he llegado ni siquiera a la mitad de lo que han llegado otros, ¿no? Cuando han tratado este tema. Uno de los autores que a mí más me ha sacudido, más me ha perturbado de todos los que he leído, es sin duda Tony Dubert, a quien le dedico una serie de poemas en este libro, ¿no? Un escritor pedófilo que escribía novelas que glorificaban la pedofilia. eh, sí, era sin duda un muy buen escritor, pero tenía pues una ética literaria, eh, digamos, reprobable, intolerable. Tenía una visión del mundo inadmisible, ¿no? En que los niños podían ser una, amantes con capacidad de consentir relaciones y que ese amor era válido y era, digamos, ensalzable, ¿no? Ese tipo de lecturas fueron también muy motivadoras para este libro, para entender cuál es la mente del monstruo, ¿no? Porque evidentemente para mí son monstruos, no hay justificación para sus acciones. Me parece que el gran reto de este libro también fue escribir sin juzgar, algo que uno provoca despreciar abiertamente, sino meterme en la mente de estos personajes que son reales, todos los personajes son reales, y a partir de sus escritos, a partir de su activismo, intentar interpretarlos con imágenes, con un discurso lírico, a pesar de que, como ocurre con toda mi poesía, decir lírico quizás es un exceso, porque mi poesía es narrativa, pero creo que tiene momentos de desprendimiento lírico, de arrebato lírico, que eran muy buscados. Yo creo que intentaba que hubiese cierta épica, ¿no? Que no se puede lograr simplemente con sentencias, ni con ambientaciones y descripciones, ¿no? Y creo que eso hace que el libro tenga en algunos momentos cierto aliento épico, porque trata sobre, digamos, la glorificación del vicio, de la perversión, de la depredación y su derrota frente a la sociedad, ¿no? Ujú. Ahora, yo siento de alguna manera, quizás me equivoque, eh, pero lo digo sinceramente, creo que es una apuesta valiente y arriesgada, en el sentido de que estamos pues en una época digamos, de visiones bastante, muchas de ellas obviamente estimables y correctas, pero que a veces de la época de la cancelación, por ejemplo, ¿no? Entonces el tema podría acarrear lecturas equivocadas. ¿Lo pensaste en algún momento? O sea, ¿sentiste cierto temor a lecturas erradas por ese lado? Yo creo que uno debe escribir para el mejor de los lectores siempre, ¿ya? Y yo no creo en los lectores con autógrafos, a los que haya que explicarles las cosas Ujú. y que haya que prevenirlos de las lecturas. O sea, yo no me concibo así como lector, nunca me concebí así como lector. Nunca creí que la literatura y la moral tuvieran que ir necesariamente acompañadas, ni que las capacidades literarias de explorar lo peor de la condición humana tenga que tener restricciones porque alguien le escandalice. Me parece que esa es una manera muy chata de ver la literatura. Creo que la literatura edificante, la literatura con buenos y malos convenientemente delimitados, la literatura que tiene que condenar o la que entonces permite hablar ciertas cosas de cierta manera, simplemente es propia de un lector corto de mira y de un lector profundamente inseguro de sus convicciones.
mí me gusta que un libro renueva mis convicciones. Yo cuando leí a estos autores, eh, sin dejar de sentir y de creer que son gente despreciable, podía expresar en alguno de ellos una literatura, digamos, escritores con estilo, con capacidad narrativa, y a la vez condenar lo que hacen y escribir sobre ellos, intentando no comprenderlos, porque lo que hacen no es comprensible, pero sí entrar en sus cabezas. Y me pareció que esa era una apuesta literaria interesante. Yo no creo, a pesar de que a veces pues, pueda parecerlo, que estos temas yo los tomo para escandalizar, porque la verdad es que yo creo que en esta época es muy difícil escandalizar a alguien. Y por otro lado, creo que eso de buscar temas escabrosos no es algo que yo busque simplemente por lo desmebundos que puedan ser. Hay otras motivaciones. Como yo he dicho, una de ellas es justamente rehuirme y yo. Creo que el tema del yo, del que se ha hablado tanto en estos años, sí tiene límites, ¿ah? Tiene límites claros. Eso no significa que haya buenas novelas y buenos libros de autoficción, que yo siempre he dicho que los hay. Yo creo que eso de bajarse un género por sí mismo no tiene sentido. O sea, hay buenas novelas de autoficción, como hay muchísimas novelas, buenas novelas de dos géneros. Pero es cierto, es verdad, que sí ha habido un abuso de esto, ¿no? Y que hay momentos en que sí se ha podido caer en cierta frivolidad, en cierta autocomplacencia, ¿no? Yo creo que si el yo no se usa para defenderse, el yo no se usa para, para autocompadecerse nada más. Yo creo que el yo tiene ciertas posibilidades de llevar ciertas cuestiones duras y punzantes al extremo, que es la autoficción que a mí más me interesa. Y creo que muchas veces eso nos ha cumplido en ciertas novelas que han aparecido entre nosotros, eso sí es verdad. Eh, por eso la búsqueda de un yo distinto que no sea el mío, en el que uno tenga que esforzarse por otros recursos, es lo que me ha interesado acá y es lo que pienso eh, hacer los siguientes libros que vaya a trabajar. Creo que ese es el camino, ¿no? Ujú. Oye, y digamos ya en el proceso de escritura del libro, ¿cómo fue? Digamos, ¿cómo lo estructuraste? ¿Cómo fue ese proceso? Am, yo recuerdo muy bien que el primer día Ujú. me dije, voy a escribir un poema después de 15 años, porque la verdad es que no había escrito nada en 15 años, no había escrito nada, y lo intenté dos veces y me paré en la mesa asqueado, con diferencia de 5 o 6 años entre una y la otra. No, decía, no, sentía que iba a retorizar un montón, ya que no tenía algo que decir, por lo menos no de esa manera. Hasta que, bueno, ya premunido de ese recorte y de algunas lecturas que había hecho, un sábado al mediodía me siento a escribir el primer poema y la primera versión fueron 2 horas de trabajo y como salió, bueno, después lo corregí mucho más, dije, bueno, acá hay algo que parece que puede darme un camino. Y justamente eso fue lo que hice, ¿no? Empecé a escribir un poema más o menos interdiario, unos 25 o 30 días acabé el libro, la primera versión del libro, y después lo puse a corregir durante 2 o 3 meses. Y me di cuenta de que tenía una estructura, si bien que no especialmente compleja, bastante funcional, creo que hasta poco eficiente, podemos decir que hasta ciertamente por momentos eficiente, en la que uno ve justamente el primer poema se llama Fundación del Partido de la Caridad y este poema da pie pues a presentar a sus miembros, que son 3 miembros en realidad, en la vida era un partido de 3 miembros, ¿no? Era difícil pues conseguir militantes públicos para semejante causa y eran solamente este trío. Y, y averigüé mucho sobre ellos.
quise dar personalidades distintas. Porque yo creo que, por ejemplo, Uten Bogart es más infantil, de Jonch es más racional, Vandenberg es más melancólico, y hay otros personajes como Todd Nickerson, que no pertenece al Partido de la Caridad, pero que es otro personaje que me parece literalmente muy rico, ¿no? Es un pedófilo virtuoso. Es un pedófilo virtuoso, es un pedófilo que se reconoce pedófilo, reconoce que está enfermo, y ha jurado no tocar a un niño ni ver pornografía infantil. Y este hombre tiene un aspecto muy tenebroso, además hay que decirlo, pensó que eso iba pues, de alguna manera a exonerarlo frente a la sociedad, y eso pues es muy iluso, ¿no? Ese hombre sigue siendo un peligro, o sea, es clarísimo. E intenté ponerme en su discurso y poetizar su discurso. Y creo yo que más o menos he captado esa esencia de personajes como ellos, ¿no? No solamente quería limitarme al Partido de la Caridad, sino a una serie de personajes malévolos, una galería de monstruos, ciertamente. Eh, Hay por ahí un asesino en serie, hay por ahí también, bueno, Tony Duert, y quería justamente explorar un pensamiento que en realidad los hermana, que es un pensamiento justificatorio, ¿no? Todos ellos intentan justificarse, todos ellos intentan demostrar que lo que hacen no está mal. Y, y las maneras en que lo hacen son bastante imaginativas, a pesar de que son nefandas, y daban para discursos distintos, ¿no? No todos justifican sus parafilias de la misma manera, no todos se pliegan al mismo modo de hacer justificables sus actos. Y creo que eso también los diferencia, ¿no? Porque que todos tienen la misma apetencia, eso los hubiera vuelto un poco, digamos, intercambiables. Pero la idea es cómo afrontan su monstruosidad al mundo, frente a la sociedad. Ujú. Un poco para terminar, José Carlos, luego de este regreso, digamos, a la poesía, ¿cómo ves tus proyectos futuros? Has comentado que tu idea es hacer una reedición de tu segunda novela, ¿no? Sí, sí, bueno, en realidad, más que ediciones nuevas, voy a tener reediciones, porque voy a reeditar también el libro de la selección peruana, que publiqué hace 4 años, con todo contra todos. Me hubiera gustado reeditarlo en circunstancias más alegres, pero así es el fútbol peruano. Pero he aprovechado para hacer un larguísimo capítulo, bueno, 2 largos capítulos sobre el proceso de Gareca, bastante ampliados, revisado, corregido, remozado el libro, lo he dejado más o menos como yo quería que fuese, y justamente este proceso también de hacer de solos, pero mientras tanto también se dijo en la poesía, ¿no? Este, mm, Creo yo que, que de haberla reencontrado es una buena noticia en el sentido de que no he parado de escribir. O sea, tengo ahí unos más nuevos, creo que todavía están un poco en agraz, pero ya he recuperado un poco el ritmo que tenía hace 15 años, porque, digamos, hay una cosa que es cierta, ¿no? Que la decía en Rodolfo Westphal, ¿no? Que para escribir poesía hay que vivir en poesía, ¿no? Y la vida diaria, la vida adulta, la rutina te impiden un poco vivir en poesía, o sea, es verdad. No es lo mismo tener 25 años que tener 45, o sea, uno aborda las cosas de otra manera, ¿no? Uno deja de ser por un momento esa esponja que atrapa todo, que hace que uno escriba poesía, que uno esté pendiente de ciertas imágenes, ciertas palabras, ciertas frases que escuchas que de pronto van formando un poema. Si no estás con esas, digamos, orejas paradas, la poesía no llega. Y creo que ha sido ciertos cambios en mi vida bastante, digamos, súbitos, que también me han llevado a eso, ¿no? Y esperemos que dure. Muchas gracias, José Carlos. Siempre es un placer conversar contigo sobre literatura. Listo. Gracias a ti también, Carlos.